Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Popping. En este episodio, el más reciente y estúpido pretexto para tu nuevo disfraz de Halloween. Advertencia, este video es una discusión de ideas e impacto cultural alrededor de la película, por lo que contiene algunos spoilers. Parte 1. La era del reaccionismo. Vivimos en tiempos extraños. En un día, en un momento, el mundo entero se vuelca sobre la gracia de algún estúpido gato con el mismo ímpetu que opina sobre las lonjas de algún artista o un problema de talla internacional. La ola nos engulle a todos y lo hace tan seguido y de forma tan abominable que ni siquiera los medios consagrados de comunicación pueden mantener el paso. A menos que te tomes el tiempo de hilar las cosas detrás de alguna narrativa y hacerla consistente por tu cuenta, la mayoría de las cosas que regurgitas en tus conversaciones y las manejas como opinión no es más que el resultado de haber visto un post, foto o cadenita de WhatsApp en el teléfono. Nos remitimos a tomar capturas de pantalla de alguna nota escandalosa, noticias basura o estudios científicos de cuarta y compartirlas como información creíble. Y esta es la opinión popular de las masas, aquella cuyo único fundamento es básicamente la versión moderna del chisme. Algo que brincó en la pantalla mientras me masturbaba mental o físicamente viéndole el culo a un influencer en Instagram o publicando mi comida en Facebook. El problema es cometer el error de pensar que siendo el internet tan vasto, encuentres el fundamento a tu criterio en las aplicacioncitas de rutina que siempre usas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que existe gente cuyo único propósito es hacerte reaccionar. El punto es hacerte creer que tienes una opinión fundamentada, mientras lo único que haces es replicar artículos piratas o posts que indignen o promuevan un consumo ideológico específico. Esta actividad genera tendencias. Las tendencias generan números. Los números mueven mercados. Los mercados compran gobiernos y los gobiernos se cagan en ti. En otras palabras, muy tras bambalinas, se encargan de forjar lo que está bien y lo que está mal, lo que es gracioso y lo que es aburrido, lo que es correcto e incorrecto. ¿Videojuegos? Culpables de la violencia a nivel mundial. ¡Quémenlos a todos! ¿Ese comediante dijo algo ofensivo? ¡Quemen a todo al que se ría! Ahora, en medio de esta euforia colectiva, aparece Joker, con cientos de reacciones que hablan de todo menos de la obra y su intención artística. Claro, ¿quién te dice que todo lo que hay allá afuera no es más que una estrategia para que tu morbo te arrastre a verla? En todo caso, la industria de la comunicación, por difícil que parezca, aún tiene problemas para adaptarse a estos tiempos extraños y a menudo, muy a menudo, encuentran necesario arrojar bombas de humo para generar tráfico a sus páginas y competir, sea o no en detrimento de las cosas que critican, porque al final y hoy por hoy la obra es lo de menos. Lo más importante para toda esta especie es el ruido que genera. El reto es que a ti no te ensordezca. Si echarle la culpa a una obra de arte justifica la incompetencia del sistema para mantener las cosas en orden, pues qué mejor para estos imbéciles. Por eso es fundamental que nos demos el tiempo de analizar en qué contexto nos llegan las cosas, para tratar de entenderlas mejor. Y si ya tuviste la oportunidad de ver la película de Joker y habiendo dicho todo lo anterior, sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Parte 2. El personaje y su contexto. Toda forma de arte existe porque busca provocarte algo. Incluso si ese algo es provocar nada. Me parece que en el caso de Joker hay una clara intención de tratar un paralelo con todo lo anterior. La experiencia de un individuo inconsecuente tratando de hacerse escuchar en medio del ruido. Ambientada a principios de los 80, la Gotham que vemos en pantalla es una amalgama de ciudades estadounidenses donde la sobrepoblación es evidente. La masa avanza multiplicándose más rápido que su capacidad para adaptarse. Y como siempre da luz a las clases sociales. Al interior de la más baja encontramos a Arthur Fleck, develado en la primera secuencia, con un zoom que lo sitúa psicológicamente en el mundo. Mientras avanzamos en su camerino, se percibe el movimiento ensordecido del interior y el de la ciudad, aunque nada de eso lo distrae de su propio rostro. Al contrario, se mantiene aislado, tratando de extirparse una sonrisa. Poco después aparece trabajando en la calle. Lo vemos pequeño, inconsecuente. Como el sonido de una abeja en medio de una fábrica, en medio del vaivén, tratando, y la palabra clave es tratando, de llevarle una sonrisa al mundo. Desde aquí vemos un atisbo de la larva perversa que ya lleva oculta. Este letrero que dice "Everything must go", todo tiene que irse, es un detalle subliminal de lo que está por venir.
que por cierto se desarrolla increciendo, porque el ritmo del filme no hace otra cosa más que aumentar, y lo hace al unísono de su protagonista y del contexto que lo rodea. Muy al inicio percibimos que solo hace falta el pretexto perfecto para que el caos se desate. He escuchado que resulta inverosímil esperar la reacción de las masas a partir del primer asesinato en el metro, pero en mi opinión, ese evento no produjo un cambio radical de la noche a la mañana. El problema ya estaba ahí, solo hacía falta destaparlo para armar de valor al hartazgo, que en ocasiones actúa con dignidad y en otras, como vemos aquí, con cobardía, porque se oculta detrás de una máscara. Es curioso cómo la sociedad misma, incluso tratándose de los más desposeídos, hicieron con Arthur y su tragicomedia lo que se les dio la gana, hasta volverlo en un símbolo, cosa que él no necesariamente pidió. Así pues, ese ejército que lo rodea en el acto final no necesariamente se alimenta de un liderazgo activo. En realidad, cualquier individuo en medio de esa escoria pudo ser el Joker. Es más, seguramente así lo querían. Pero aquí el comentario perverso, y continúo con lo que dije en un principio, es que muchas fuerzas operan desde el anonimato. Preferible tener a un chivo expiatorio como Arthur que a ellos. Para su fortuna, Arthur, con toda la desgracia que se carga, estaba en el momento y lugar indicado para detonar algo inevitable que terminó satisfaciendo la necesidad de cobijo que tanto lo marcó, y que por cierto hace muy sencillo empatizar con él. Porque ¿quién demonios no necesita sentirse querido de vez en cuando? ¿Quién no ha sentido que el universo conspira en su contra? Ese es el nivel de conexión con el protagonista y es delicioso. Ese tratar de hacer las cosas bien solo para encontrarte con un mundo que no necesariamente se rige por la escala moral que te enseñaron en tu casa. Es un sorbo amargo de realismo crudo que para ser representado en pantalla requiere de bastante trabajo. Parte 3. El guión y su estética visual. Para lograr lo anterior, todo cineasta necesita enfocar sus esfuerzos en mantener un tono consistente. El ritmo de edición, música y colorimetría, entre otras cosas, deben de estar al servicio del guión en ese sentido. En este caso, el estilo estético del filme contiene un toque ocre casi omnipresente, desde el vestuario, los sets y por supuesto la graduación de color. Mientras que en muchas instancias el amarillo se usa para destacar o llamar la atención, aquí se usa para evocar su lado más deprimente. El óxido, la nostalgia, el papel envejecido, el pus. En suma, un mundo enfermo. Me parece que en términos de cinematografía, sí se merece el aplauso que le dieron en Venecia. Además, consideremos que fue hecha con una fracción del presupuesto que otras producciones bestiales basadas en cómics usan últimamente. 55 millones es apenas una cuarta o quinta parte de lo que cuesta encarnar a Batman o a los personajes de Marvel. En ese sentido, me parece que es un respiro de aire fresco. Por su parte, Joaquín Phoenix, con sus 23 kilitos de menos, dan el blanco en casi todos los aspectos. Habrá quien se sienta incómodo con la interpretación de Joaquín Phoenix, y eso está bien, porque su lenguaje corporal, además de proyectar incomodidad, comunica vulnerabilidad y tensión. A medida que el ritmo avanza, logra un grado de humanismo que nos hace preguntarnos cuántas veces hemos tenido a alguien así pasando por un lado sin notarlo. Hay momentos específicos donde Arthur se contorsiona y baila, por así decirlo, para sí mismo, haciéndonos ver una especie de metamorfosis de su psique. Y el tratamiento visual es bellísimo. El guión es especialmente interesante. Por un lado, tenemos varios miembros del equipo, incluyendo al director, confirmando que varias escenas fueron ajustadas días o incluso horas antes de grabarse, principalmente por necesidad. Esto, sin embargo, solo afectó algunos diálogos o acciones específicas en relación con la cámara. En lo que se refiere a la estructura, por otra parte, hay una línea muy clara de trabajo argumental, desde las obras que la inspiran hasta la intención de separarse por completo del convencionalismo que marca el cine de historietas como hoy lo conocemos. Esto no tiene nada que ver con el tono del MCU e incluso del fallido DCEU. Es más, podría no llamarse Joker y sería igual de interesante como uno de estos filmes dedicados al estudio del personaje. Me atrevo a decir incluso que fue esta la piedra angular y que las conexiones a Batman vinieron después. La base, pues, la encontramos en exponentes de la época que emula, como Taxi Driver, The King of Comedy y Raging Bull, cintas que estudian el descenso a la locura y en primera persona. Mientras que los tintes relacionados a los cómics, por supuesto, The Killing Joke de Alan Moore, entre otros.
Pero, por mucho que exista la influencia de su contraparte impresa, la única forma de encajar esta versión del personaje en el contexto que presentan era justificar su origen de la misma forma. Por ejemplo, la risa, maquillaje e icónica demencia en esta ocasión no serán producto de un accidente con químicos como en otros tiempos, sino que serán parte de un conflicto mucho más oscuro. A lo largo del filme, vemos que el espasmo de risa provocado por el daño psicológico se transforma del suplicio al gozo, algo que cuadra perfecto con la gradual pérdida de fe en la humanidad que tanto le cuesta a Arthur abandonar. Esta amalgama de factores logra cumplir con uno de los aspectos más icónicos del personaje: mantener su origen en misterio. Si bien la película propone un origen del villano específico, también juega con nosotros cuando se trata de ofrecer un origen del hombre detrás del maquillaje. Pues al final del día, tenemos que se trate de un alma atormentada desde su nacimiento, pero no sabemos quién es. Admito que la posibilidad de hacerlo el medio hermano de Batman sonaba interesante, pero me alegro de que no se haya continuado por esta vía. Lo que sí podemos conservar sobre esta hipótesis es que la historia es un revés total a la perspectiva de Bruce Wayne a la que ya estamos acostumbrados. Porque mientras que Batman siempre vigila desde arriba en toda su millonaria y sagaz magnificencia, Arthur Fleck lo hace desde lo más profundo de la cloaca. Bruce Wayne puede darse el lujo de olvidarlo todo para viajar por el mundo y hacerse un artista marcial. Arthur, pues todo lo contrario. Tal y como a mucha gente anclada a su trabajo y sus deudas le sucede. De repente la idea de tener a un Batman merodeando en este crudo universo pareciera ridícula. Sobre todo cuando esta cara de la moneda presenta el conflicto entre la élite y el pueblo de una forma tan tangible. Ni el primer ni el tercer mundo es ajeno a tener un vagabundo buscando comida al pie de un edificio de gobierno, o de tener gente pidiendo ayuda en vecindarios de clase acomodada. Sin duda, esta es una de las temáticas que más resuenan con el mundo real. Gente como tú no les importa una mierda, le dice el asistente social al buen Arturo. Creo que más de alguno se ha hecho esta pregunta en la vida, y si no te la has hecho, a lo mejor eres parte del problema. Parte 4. El comentario social. Este escándalo anclado en el supuesto grado de violencia que ofrece la película me parece ridículo, por la única y simple razón de que a sagas como John Wick, dedicadas exclusivamente a la violencia, les va muy bien. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a los conglomerados les asusta que te vuelvas sensible a esta violencia. Prefieren que la disfrutes fuera de contexto y te diviertas viéndola. Y asusta más todavía cuando traza un paralelo con la realidad, por lo que cuanto más alejada esté de ella y más insensible te vuelvas a la masacre, siempre resultará mejor. Ahora bien, retomo el comentario inicial para decirte que todos estos reportes de cuerpos de policía estadounidenses sitiados afuera de los cines durante su estreno no es otra cosa más que el producto de la histeria y de la agenda que busca vincular las fallas institucionales con el arte. Tiempo después del tiroteo en Aurora, se descubrió que la matanza ocurrida en esa premiere de Dark Knight estaba totalmente desvinculada con la película en términos de inspiración para el delito. La única razón por la que aquel imbécil eligió hacer lo que hizo en ese día y en ese lugar es por la cantidad de gente que estaba a punto de asistir. La convocatoria que presentaba una película de ese calibre. La realidad es que el artífice de esa narrativa o premisa tan torpe fue el entonces comisionado neoyorquino Ray Kelly, quien declaró en una conferencia de prensa lo siguiente: el criminal tenía el cabello rojo. Él dijo que era el Guasón. Obviamente el enemigo de Batman. Ahora dime tú, ¿a qué baboso con hambre de likes no se le antoja subir una nota con estas palabras? Tiempo después, obviamente, los hechos confirmaron una realidad muchísimo más compleja que el declarado enemigo de Batman. El daño y la estupidización social ya estaban hechos. Parte 5. Anotaciones finales y algunas teorías. Después de fraguar la psique del mono, cabe preguntarse: ¿y qué si todo fue mentira? Recordemos que el narrador de esta historia, aquel a través de cuyos ojos vemos los hechos, sufre de alucinaciones. ¿Quién nos dice que no pudieran aumentar y hacerse más intensas con el tiempo? Parece una locura que un host consagrado como Murray quisiera darle el spotlight a un perfecto desconocido por tanto tiempo, cosa que sucede muy al principio en calidad de alucinación y también en el encuentro final, aunque no sabemos hasta qué grado. Del mismo modo es probable que toda la presencia de basura y ratas gigantes en las calles y noticieros se traten de una proyección mental de Arthur,
tratándose simplemente de la repugnancia que la sociedad le causa. Recordemos que percepción es realidad. Después de todo, la posibilidad de que buena parte de la película haya sido el producto de su imaginación no es descabellada, aunque, dada la forma en que presenta al 1% como los detentadores del poder, también existe la posibilidad de que Thomas Wayne y su infinita cantidad de recursos lo haya orquestado todo para arruinarles la vida con tal de conservar su imagen. De nuevo, algo nada ajeno al mundo real. Y si así fuera, pues qué manera tan magistral de darle su merecido al tipo, asesinado por un Joker proxy en medio del caos, creando por supuesto a Batman en el proceso. En suma, reconozco que Joker no será para todos, pero le pese a quien le pese, será premiada en más de un departamento porque está bien hecha, y eso es indiscutible. A menos claro que después de todo mi argumento, eso sea solo tu opinión, o simplemente te vayas a quedar con algo que alguien más te dijo que pensaras. Gracias por quedarte hasta el final de este video, espero te haya parecido igual de interesante que a mí. Cuéntame qué piensas tú en los comentarios, compártelo si crees que a alguien más le pueda parecer estimulante el contenido. De nueva cuenta, esta es la segunda temporada, así que nos esperan muchas y más interesantes cosas. Nos vemos en el siguiente episodio.